¿Qué onda, mano bonito? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Steffi por el mundo y estamos con... Cristian de Ercebet. Y Mario de Ercebet también. ¿Cuántos integrantes son? Bueno, somos 6 en total. Tenemos 2 bateristas que les mandamos saludos. Saúl. Saúl, Noé, la vocalista Estíbalis y Alejandro Millán, el gato en el bajo, que pues ahorita andaba por aquí, pero como todos los gatos, pues se escurrió por ahí, ¿no? Sí, tal cual. Huyeron. ¿Cómo surge la banda? Pues no soy el apropiado para contestar porque soy del más reciente, pero realmente surge hace ya 23 años van a ser, y Cristian es el que fundó la banda hace miles de años, oficialmente en el año 2000, pero ya existía un poco el proyecto como Gangrel, era el nombre anterior, pero pues bueno, se juntaban en la preparatoria ellos y ya salió la banda ahí. ¿Quién puso el nombre de Ercebet o por qué Ercebet? ¿Por qué se llaman así? Hace miles de años, como decía Mario, cuando íbamos en la prepa, el primer bajista de Ercebet nos llevó un día al ensayo un libro de La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose. Y todos lo leímos, nos encantó la historia y pues bueno, de ahí decidimos ponerle Ercebet al grupo. Se decía que Ercebet asesinó a más de 650 mujeres vírgenes y se bañaba en su sangre con la creencia de ser eterna. Esto pasó en Hungría, por allá del 1560 más o menos. Pues se dice que fue una historia verdadera, ¿no? No lo sabemos realmente. De hecho, tengo una pequeña historia con eso porque mi mujer se llama Ercebet y yo me llamo Elizabeth, imagínense. Somos la banda de Elizabeth. Digo, de Ercebet. ¿En qué género se catalogan? Bueno, nosotros entramos en el género del metal gótico, sin embargo tenemos diversas influencias. La música de Ercebet se caracteriza por eso, por tener ciertas influencias como estamos dentro del metal, dentro del gótico, del rock, del electro, del punk, también influenciados por la música clásica, por la ópera. Y más o menos eso es lo que hace en conjunto la música que hace Ercebet. ¿Y por qué ese género y por qué no otro? No sé, pregúntale al más grande de la banda. ¿Yo? Pues realmente creo que el género que cada banda obtiene tiene mucho que ver como con las influencias que ya traen y aparte con la evolución de cada uno como persona. Por ejemplo, igual los primeros discos de Ercebet son muy diferentes a lo que hacemos actualmente. Sí mantenemos el estilo sobre todo inclinados al metal y a la tendencia oscura, ¿no? Las líricas son oscuras, la música sigue siendo pesada y potente, pero se ha vuelto de repente un poquito más, de repente es el electrónico, un poquito con ese tipo de ondas. Cuando entra Estíbalis también cambia un poquito a la manera operística y la misma evolución de Estíbalis como vocalista, de repente ya tenemos guturales, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos un poquito ahí con el death metal de repente. Entonces, básicamente creo que el género es más que nada como una consecuencia y una circunstancia de cómo va evolucionando la banda y cómo vamos evolucionando nosotros como personas. Supongo que toda la banda es de la Ciudad de México. Sí, todos son de la Ciudad de México, afortunadamente, de diferentes colonias. Antes, hace muchos años, el gato y yo vivíamos en la misma colonia, pero sí, todos somos de la Ciudad de México y nos juntamos para ensayar ahí en la colonia Roma, en unas salas de ensayo que se llaman B-Tempo. Por cierto, un saludo, que nos tratan increíble. ¿Por qué eligieron el instrumento que tocan? A mí la verdad es que fue como de hecho yo no tenía ni idea de que iba a ser músico, o sea yo quería ser astrónomo o paleontólogo o arqueólogo y un amigo mío tocaba la guitarra y pues nos juntábamos en las bohemias cuando éramos chavos y me gustaba mucho el ambiente de la bohemia, ¿no? De estar ahí tocando con tus amigos después de las chelas y un día le dije, a ver, pues préstame tu guitarra y más bien pues la guitarra fue la que me escogió. Realmente yo no tenía ni idea, no me pasaba por la cabeza ser músico, hasta que un día le dije, pásame la guitarra y ya cuando la tuve en las manos dije, ya esto es lo que ya voy a hacer de mi vida. Esto es mío. Esto es mío. Y así fue. La guitarra me escogió a mí básicamente. ¿Y a ti? Pues yo igual, por allá del 87, 88, cuando estaba empezando el boom del rock en español, 88, un poquito antes, pues me encantaba el sonido de las guitarras como tal, en las bandas que estaban en ese entonces, como Soda, como Enanitos Verdes y demás. Y me acuerdo que mi papá me dibujó una guitarra de cartón, en un cartón, pero o sea, se aplicó, pues le puso hasta estrellitas y adornitos y demás. Pues a partir de ahí fue como me empezó a llamar la atención. Ya fue más tarde quizá, como cuando tenía como 13, 14 años, en casa de un primo había una guitarra colgada con un famoso guitarra fácil, güey. Sí. Y fue así de, a ver, güey, ¿no? Y pues vamos a intentar a ver qué pedo. Y ya, de ahí. ¿Quién compone todas sus letras? Cada uno tiene letras, ¿no? Mario tiene letras, Estíbalis tiene letras, yo tengo letras, variando un poco la cantidad de letras que cada uno tiene en cada uno de los discos, pero todos aportamos, ¿no? Y cada quien tiene pues un estilo distinto en componer y en escribir. ¿Qué les inspira
a componer las canciones. Igual, como dice Cristian, cada quien tiene como su estilo y creo que su diferente influencia. Por ejemplo, siento que Cristian en su caso es un poquito más introspectivo, o sea, como que él expresa más de sus vivencias y experiencias. Yo, por ejemplo, con mis letras en Elizabeth uso más como la cuestión conceptual, me baso más, por ejemplo, en novelas o literatura o en la misma Elizabeth Bathory, ¿no? Que he compuesto un tema para ella y unas canciones basadas en las novelas de Guillermo del Toro, de Nocturna, Obscura y Eterna, por ejemplo. Y Estíbaliz también es bastante más introspectiva, pero dependiendo de la canción, ahí checamos si cuaja más como la cuestión de expresar nuestros sentimientos o diera un lado más conceptual, ¿no? Tenemos una rola que es Olas de Sal, por ejemplo, que es muy influenciada por la cuestión de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Es una rola que es más como de protesta y de vindicar como esta lucha social, ¿no? Entonces sí van variando de acuerdo de las influencias de cada quien, de qué está viendo en ese momento o qué quiere decir, pero sí coqueteamos con la literatura, cuestiones personales o introspectivas o cuestiones que nos afectan de la vida cotidiana o de la propia ciudad o de México, ¿no? ¿Qué influencias tienen? Es bien diverso, ¿no? O sea, yo recuerdo, o sea, empecé con el rock en español, rock en inglés, rock clásico. Después conocí todo lo que era el gótico, el dark y me empezó así a encantar. Mis gustos han ido variando evidentemente con el tiempo conforme vas evolucionando y actualmente lo que escucho así un chingo es una banda que se llama Bad Omens, una banda que se llama Soen, que le tengo, Soen, no Zoe como hace rato, Soen, que le tengo un cariño bien especial, incluso estoy a punto de tatuarme una portada de sus discos, porque los conocí en un momento súper difícil de mi vida y la música pues es eso, o sea, siempre encaja en alguna parte de tu vida, en algún rompecabezas de tu historia y en este caso me pasó con Soen, que me ayudó a salir de una etapa pues bien complicada cuando estaba la muerte de mi papá y algunas otras cuestiones personales y se lo recomiendo mucho, Soen o Bad Omens. ¿Cómo se iniciaron en el metal sinfónico? Híjole, pues a todos nos llegó creo que de diferente lado. Yo igual como con Cristian, yo tuve la influencia de mis padres creciendo únicamente con rock clásico. Por ejemplo, mi banda favorita es The Doors, así tal cual, ¿no? O sea, muy alejado del metal, evidentemente. Pero igual cuando empiezo en la secundaria o preparatoria con mis amigos a escuchar música gótica, empezamos a jalar hacia esta cuestión de las culturas alternativas. Y después cuando empezamos a escuchar Lacrimosa, que empieza luego a coquetear con la cuestión sinfónica, es cuando empezamos a decir, bueno, pues existe esta parte del metal sinfónico. Entonces viene Therion, por ejemplo, ¿no? Que pues, vengo desde el Lepaka Clifford, por ejemplo, con Therion, y luego viene con el Teli, y luego sale Tristania con este como medio doom. Y ahí empezamos a entrar como en el lado del gótico y empieza esta oleada de épica, de Nightwish, de After Forever, ¿no? Que viene como este boom, que, o sea, nos jala hacia este lado del sinfónico, pero sin dejar de lado toda la cuestión gótica, ¿no? Entonces mantenemos esta esencia del metal gótico sinfónico, ¿no? ¿Cuántos discos tienen? Digamos, no sé, los pueden escuchar en Spotify, discos físicos. Sí. Tenemos 2 EPs que fueron con los que arrancamos como Ercebet, pero esos ya es casi imposible, bueno, de hecho es imposible conseguirlos. Yo tengo por ahí esas reliquias y a lo mejor en YouTube de repente están. Y tenemos 3 LPs, uno denominado Condesa Inmortal, que se grabó con Discos Denver. Otro que se llama Equilibrio, se grabó en Etherlab Studios, lo produjo Osvaldo de León, guitarrista de La Castañeda. Y el tercero que se llama Eterna, que también se grabó en Etherlab con Osvaldo de León. Y ese es el que trae pues, las canciones que decía Mario, por ejemplo, Oscura, Nocturna y Eterna, basadas en los libros de Guillermo del Toro. ¿Dónde han tocado? Hemos tocado en todos los antros habidos y por haber casi de la Ciudad de México, desde Rocotitlán, Rockstock, La Diabla en aquellos tiempos de mediados de los 90, finales de los 90, Circo Volador, obviamente, Dada X, Foro Bizarro, hemos tocado en un montón de lugares, ¿no? Incluso también en festivales chonchos como Vive Latino, estuvimos en Vive Latino en 2015, ya llevamos dos giras europeas, en donde hemos tocado en República Checa, España, en Francia, en Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, Austria también. Entonces estamos trabajando igual para hacer otra gira europea estos próximos años. Hemos tocado aquí en el Zócalo de la Ciudad de México ante, no sé, en el Festival Carpe Noctem, que fue en 2007, con Corvus Corax y con Tanzgut de Alemania, ante más de 30,000 personas, una cuestión por ahí, en ferias del libro del Zócalo y de la Ciudad de México. Entonces, desde lugares pequeñitos cuando empezamos, históricos, hasta lugares ya grandes como el Vive Latino o como Europa, ¿no? Por eso son importantes para nosotros, así que por eso está esta entrevista. Es su 23 aniversario, ¿dónde estarán próximamente? Bueno, el 23 aniversario lo vamos a festejar este 9 de diciembre a las 8 de la noche en el Foro San Rafael. Está
está ubicado muy cerca del Metro Normal y Metro San Cosme. La verdad es que es un foro bien bonito, grande, con una infraestructura súper chida. Estamos preparando un gran concierto para festejar estos 23 años. Los boletos los pueden adquirir en superentrada.com o con nosotros todavía en preventa esta semana. ¿Van a regalar boletos? Pues no hemos regalado, güey, de hecho. ¿Me van a regalar boletos? A ti sí. A ti sí te vamos a regalar. Tengo boletos. ¿Algún mensaje que les quieran dar a sus fans, su audiencia? Yo siempre doy el mismo discurso en todas las entrevistas. A toda la gente que vea el programa, que escuche la entrevista, consuman lo nacional. Las bandas mexicanas, neta, tienen una calidad impresionante, ¿no? Y hay una gama impresionante para escoger. Créanme que muchas bandas, en mi experiencia de que hemos estado tocando por allá, no le piden nada a las bandas europeas. Hay mucha calidad mexicana. Entonces, consuman la nacional, escúchenlas en Spotify, pero más que nada también compren su mercancía, compren sus camisas, sus tazas, sus discos, vayan a sus conciertos, ¿no? Para comprar, por ejemplo, con nosotros con nuestra mercancía, directamente a nuestro Facebook, directamente con nosotros, acudan a pedirnos el disco por inbox, ¿no? La camiseta por inbox. Si van al evento, ahí lleven su lana para el material. Tenemos desde mezcal, tazas y un montón de cosas. Entonces, consuman mucho lo nacional, porque esto realmente es el motor que impulsa a las bandas a seguir trabajando y produciendo. Sí, que apoyen, que vayan a los toquines. La verdad es que, pues, muchas veces ven a las bandas que tocan, pero no saben todo el esfuerzo que hay detrás, desde pagar ensayos, desde pagar pasajes, desde pagar una producción. Ustedes, a veces la gente nada más ve al grupo ahí, ¿no? Pero hay todo un trabajo de más de 2 o 3 meses de producción y de planeación que valdría la pena que los fans, que el público apoye. Los amigos que apoyen, como dice Mario, o sea, muchas veces los amigos se sacan de onda de que no se les regalan boletos, pero pues deben de darse cuenta de esta parte, ¿no? De que a esto nos dedicamos, de que hay una producción y un gasto detrás de todo ello y que por eso pues a veces no se pueden regalar tantos boletos a los amigos. Mejor apoyen. ¿En qué redes sociales, cómo los podemos encontrar? Nos encuentran en todas las redes, en todas las plataformas como Ercebet México o ercebet.méxico. Y para despedirnos, que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos en el concierto. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el video y conózcanlos. Son una muy buena banda y son unos muy buenos chicos. Gracias. Cuídense. Gracias por el espacio. Adiós.